Pedro Becerril San Justo, desde la niñez, espíritu emprendedor, humilde y tenaz, inicia en los años 80 el gran proyecto que es Desguaces Becerril. 40 años después, líderes del sector, con instalaciones punteras, ventas internacionales y una ilusionante proyección de futuro para esta gran familia que sigue creciendo. Desguaces Becerril los desea feliz 2023. En Somarroza seleccionamos una a una las mejores manzanas de Cantabria, para así obtener un mosto de excelentes cualidades. Cuidamos al detalle todo el proceso de elaboración, recuperando para los consumidores un sabor natural de la Cantabria rural de antes. Como resultado de un trabajo de perfeccionamiento a través de los años, os presentamos la nueva sidra extra Somarroza. Una exquisita sidra espumosa, de burbuja fina, dulce, color dorado brillante y con el sabor intenso de nuestras manzanas. Ideal para brindar en buena compañía. Porque no te conformas con nada que no sea Mega, aquí tienes la Megafibra. Fibra 1000 megas y 50 gigas móvil por 19 € al mes y te regalamos 30 gigas extra en tu línea móvil durante 4 meses y un cheque regalo de 30 € de MediaMarket. Eso sí es una mega Navidad. Llama gratis al 1600 y aprovecha la oferta. Adamo, la Megafibra. Bien amigos, una semana más estamos en Cantabria hoy. Estamos para charlar un rato, para traer esas noticias, para enterarnos de muchas cosas que quizás en otros medios informativos no lo dieran importancia, creo que lo tiene. Y vamos a hablar con amigos, en este caso con 3 amigas. Nos encontramos con Ana Riaño, muy buenas noches. Buenas noches, Gustavo. Paula Suárez, buenas hola. Noches. Y también con Loli Rodríguez, que dentro de unos minutos vamos a hablar con ella, que nos va a contar muchas cosas. Buenas noches. Buenas noches. Ana, parece que la pandemia pasó, parece que la pandemia es simplemente un mal sueño, pero creo que lo que se ha convertido en estos momentos y sigue siendo una mala pesadilla. ¿Por qué? Pues por muchos motivos, pero básicamente de lo que vamos a hablar hoy es de deterioro cognitivo, que quieras que no es algo que ha quedado ahí, pero no lo tenemos por qué relacionar solamente con la pandemia, que eso después nos lo contará Paula. Yo creo que tenemos que pensar en el deterioro cognitivo como algo que podemos sufrir pues yo misma por tener más de 50 años, ¿no? Hay una cosa muy clara, Gustavo, la población está envejeciendo, cada vez hay más personas mayores y menos jóvenes. Y eso es algo que debemos de tener en cuenta porque estamos viviendo en una época, en una sociedad en la que somos muy de culto al cuerpo, pero también tenemos que empezar a hacer un poco culto a la mente, porque nos olvidamos que a medida que nos vamos haciendo mayores, la mente se va deteriorando. Entonces estamos acostumbrados a oír hablar pues de demencia, de Alzheimer. Puede ser muy habitual que yo olvido algo, se me pierde algo y puedo gastar la broma de decir, uy, es que estoy empezando con Alzheimer. No es eso. Puede ser o no un síntoma de deterioro cognitivo leve. Pero bueno, eso ya lo iremos viendo. Lo que está claro es que no le estamos dando tanta importancia al deterioro mental que podemos tener las personas a medida que avanzamos. A ver, nosotros cuando venimos al mundo vamos desarrollando poco a poco todas las funciones cognitivas que van a permitirnos
bueno, pues ser personas que nos vamos a desenvolver, vamos a tener una serie de capacidades mentales que nos van a permitir procesar información, tener memoria, recordar, o sea, una serie de procesos que cualquier persona desarrolla y en los que influye pues mucho las experiencias que tengamos. Y, por ejemplo, esta última que dices de la pandemia, pues han sido experiencias negativas que nos han incidido de forma negativa, ¿no? Pero a medida que vamos desarrollándonos y demás, si no trabajamos nuestro cerebro, si lo dejamos ahí y nos limitamos pues simplemente a vivir y a pasar de hacer gimnasia mental, pues posiblemente cuando pasemos de determinada edad tengamos cerebros que no están bien preparados. ¿Quieres decir que nuestro cerebro puede ser como un músculo del cuerpo? Si no lo ejercitamos, si no lo movemos, puede quedar un poco paralizado. Y nuestra mente, si no la trabajamos, las conexiones neuronales hay que trabajarlas, eso está claro. Mira, te voy a poner un símil para que lo entendamos, ¿no? Para críos. Tú imagínate que tu cerebro es un cajón de cubiertos, ¿vale? Y tú vas metiendo, tú lo abres y desde que eres pequeñito empiezas a meter un montón de cubiertos a ese cajón, como cuadren. Metes tenedores, cuchillos, cucharas de todo tipo. Si lo metes todo al tuntún, pues evidentemente tendrás ahí un tutum revolutum que en un momento dado no te servirá para nada. Entonces, a lo largo de la vida, lo que vamos aprendiendo es a posicionar cada uno de esos cubiertos en un compartimento. Llega un momento que tenemos demasiados cubiertos y entonces empezamos a hacer las podas neuronales, ¿no? Que suele ser en torno a la adolescencia. Digamos que nos vamos quedando con aquellos cubiertos que realmente nos sirven para desenvolvernos en la vida. ¿Qué sucede cuando llegamos a mayores? Pues que a lo mejor podemos abrir el cajón, pero necesitamos un poco más de tiempo para encontrar ese cubierto que tenemos que utilizar. Si nosotros aprendemos a ejercitar nuestro cerebro, cuando vamos teniendo un deterioro cognitivo o algo así, pues igual necesitamos un poquito más de tiempo, pero no mucho, porque hemos encontrado otras estrategias que nos permiten abrir y coger. Lo que está claro es que con el deterioro cognitivo lo que primero se suele ver afectado es la memoria. Y eso hay que trabajarlo, ¿no? Paula, bueno, no hace falta que os dé paso. Me gustaría que vayáis interviniendo, que vayáis opinando, etcétera, etcétera. ¿Tú qué dices de todo esto? A ver, es verdad que ahora estamos muy acostumbrados a hablar de demencia, de Alzheimer, pero también tenemos que centrarnos en lo que pasa antes, o cosas más leves, como puede ser el deterioro cognitivo leve, que es lo que decía Ana. Que puede que tengamos 50 años y empezamos a tener olvidos, lapsus, sí, pueden ser comunes al envejecimiento, cosas normativas, pero hoy sí en verdad estamos entrando en un deterioro cognitivo leve. Es ahí donde tenemos que empezar a entrenar, a trabajar, o ya sea para prevenir, ir a más, minimizar los daños, o simplemente rehabilitar, que eso ya se valoraría neuropsicológicamente. Bueno, yo he creado un programa que se centra en esto, en trabajar a nivel cognitivo, sobre todo centrado en personas mayores, que son las que más afectadas están. Todo esto surgió, como relacionándolo con el COVID, porque yo participé en una investigación en la Universidad de Oviedo que lo que estudiaba eran los efectos del síndrome del COVID persistente. Yo me centré en las funciones ejecutivas, que las funciones ejecutivas me las podemos resumir en el conjunto de habilidades que nos permiten realizar nuestras actividades diarias, ya sea pasear al perro, hacer la cama o simplemente lavarnos los dientes. ¿Y quién está más afectado de esto? Pues las personas mayores, que son las primeras que van a tener ese deterioro. ¿Hay alguna edad más o menos fija? Porque habláis de 50 años, que puede ser una cifra aproximada, ¿no? Bueno, ya se empieza a ver cómo, porque seguro que nos está viendo gente y dicen, joder, el otro día se me ha olvidado a mí cómo se llamaba un amigo que tomo café con él casi todos los días. Y me han preguntado, ¿cómo se llama este chico? Pues no lo sé. Habrá gente que empieza ya a preocuparse. ¿Cuándo se enciende un poco la luz de la alarma? ¿Cuándo se podría encender un poco? A ver, no hay una edad
Así no, que... no me refiero en edad, me refiero en situación. Que cuando alguien puede empezar a pensar, oye, se me ha olvidado el nombre de este amigo, se me ha olvidado esto, se me ha olvidado lo otro. A ver, puede empezar a cualquier edad, yo lo puedo tener perfectamente, que soy más joven. Es realmente cómo hayas trabajado tú a nivel cognitivo a lo largo de tu vida. Tú cuando empiezas a vivir, a tener experiencias, aprendizajes, todo eso se junta y te va a producir un rendimiento cognitivo, que es lo que se llama, y se deteriora antes o después dependiendo de muchas situaciones, a nivel ambiental, a nivel personal, depende de mucho. Es cierto que lo que decías tú, que puedo estar yo tú perfectamente y se nos olvida el nombre de alguien, sobre todo con personas mayores. Y hablando de memoria, es que es lo que primero se deteriora en la memoria de nombres personales y de objetos cotidianos. Pero eso depende muchísimo de lo que hayas vivido como persona y lo que hayas tenido en tu entorno a nivel ambiental. Lo que hayamos vivido como persona, más la situación de hace, bueno, de lo que hemos pasado, estamos pasando, que yo soy de los que digo, no hemos pasado. Hay gente que dice, bueno, lo que hemos pasado, no, estamos pasando con el COVID, ahora estamos con muchísimas secuelas, esperemos que vaya menos, pero a mí me parece que habrá picos más altos y más bajos. El COVID ha hecho mucho daño, ha dejado muchas secuelas y lo estamos viendo ahora, ya sea a nivel social, a nivel personal, físico y cognitivo, sobre todo en personas mayores. Tú piensas que es gente que tenía unas rutinas y unos hábitos marcados, y esas rutinas, esos hábitos, el seguir haciéndolo permitía que siguiera fortaleciendo su cerebro, su actividad cognitiva. Lo deja de hacer y el detrimento es mayor. Vemos más rápido cómo van perdiendo capacidades. Oye, Paula, vamos a ver. Es más acuciante, es más penetrante, es más problemático todos estos problemas en una ciudad o en un pueblo, en zona rural, o no tiene nada que ver. Pues supongo que habrá estudios al respecto, pero depende muchísimo cómo haya pasado la persona el COVID. Ya, pero con lo que ha tenido que ser durísimo, esa gente viviendo en unos pisos pequeños, ya casi sin poder salir, los niños casi tampoco han podido salir a la calle. A ver, todo eso influirá. Hay una cosa clara, esto se ha vivido de forma diferente en el pueblo que en la ciudad. En el pueblo, sobre todo en pueblos más rurales, aunque no pudiéramos salir de casa, lo que está claro es que salían a la puerta de la calle, porque la mayoría de la gente en pueblos tiene la calle al lado, y aunque sea decirle adiós al vecino de frente o al de la puerta de enfrente, era distinto. Y luego en los pueblos había sobre todo personas mayores que tenían gallinas, animales, que es una de las cosas que se dejó atender, y el no romper esos hábitos o rutinas que decía antes Paula les ha permitido a esas personas que viven en los pueblos seguir con sus actividades cotidianas, con el día a día, y posiblemente se hayan visto menos dañados a nivel cognitivo que las personas de ciudad que estaban en un piso, iban a comprar por ellas, porque la gente cuando estuvimos en el confinamiento salía de casa con miedo y generó más miedo a la gente que se quedó dentro. Entonces, yo soy conocedora ahora mismo de muchas personas mayores, incluso en pueblos, que han dejado de hacer sus actividades que hacían previamente, como puede ser, pues yo qué sé, el ir a coro o a manualidades o tal, por miedo. Entonces, seguramente que en los estudios que dice Paula se podrían demostrar con números dónde fue peor, pero yo estoy por decir que lo hemos pasado un poco mejor en el pueblo que en la ciudad. Paula, síguenos contando cosas, que es muy interesante. Nos has dicho que has tenido un programa, has estado estudiando en Oviedo, ¿en qué ha consistido todo esto? Sí, a ver, yo he empezado ahora con un programa que lo que pretende es una estimulación cognitiva en todas las edades, pero sobre todo centrándome en las personas mayores, que son las que más afectadas podemos decir que están. Y nada, lo que se pretende es estimular o rehabilitar neuropsicológicamente a las personas, pero que ellas participen de forma activa en esa intervención, pero no solo centrándonos en ellas, sino también en su entorno, en las familias, que es luego donde Loli nos va a contar, porque un deterioro cognitivo, una demencia, no solo afecta a la persona, afecta al entorno. La calidad de vida disminuye para todos.
Y lo que yo pretendo es eso, trabajar con esas personas para minimizar el daño. No digo curar la demencia porque no se puede, pero minimizar el daño que pueda llegar a hacer a la persona. Trabajar con ella y si no tiene, prevenirla. Porque yo como psicóloga, o al igual que el resto de psicólogos, no trabajamos solo para curar o rehabilitar, también trabajamos para prevenir, que es una cosa que está un poco estigmatizada como en los psicólogos. No, yo solo voy si estoy mal, no solo voy para si que los estás daños mal. no sean tan graves ni tan malos, cuando lleguen a una edad ya de personas mayores, claro, suavizar todo esto. Es minimizar, intentar mejorar la calidad de vida del usuario. Ana, nos traes una invitada. Sí, nos acompaña Loli, que Loli está haciendo, es un poco un conejillo de indias del programa de Paula, pero no solamente eso, Loli también ha sido hija de 2 personas que han sufrido demencia y entonces es un familiar muy directo que nos puede contar cómo se vive dentro de la familia porque cada vez os estáis problema. encontrando con más casos de lo que vamos a ver. Cada vez hay más personas, ya te digo, la población envejece y cada vez hay más casos. Tú piensa que si pusiéramos el deterioro cognitivo en un continuo, imagínate una línea recta y aquí ponemos la demencia y el Alzheimer y aquí ponemos el desarrollo cognitivo normalizado, en el medio estaría el deterioro cognitivo leve. Tener deterioro cognitivo leve no implica que vas a tener ni demencia ni Alzheimer, pero la gente que tiene demencia o Alzheimer, previamente ha tenido un deterioro cognitivo. Ya. Entonces, Loli nos puede igual contar. Pues bueno, eso como dice Ana y Paula, yo soy el conejillo de Indias, estoy trabajando con Paula en el programa, la verdad que es que me está viniendo fenomenal, estoy encantada. Trabajamos con distintos materiales y hacemos distintas actividades. Yo me lo paso fenomenal. Luego, aparte que bueno, pues aparte que a mí me está viniendo muy bien, porque bueno, yo digo que tengo un poco de deterioro cognitivo, o por mis problemas de salud o por mi estrés, pero bueno, yo creo que los tengo y ya te digo, me está viniendo fenomenal. Estuvo motivadísima todas las semanas y principalmente de lo que se trata es eso, de ejercitar y trabajar la mente, que no se quede estancada. ¿Tú te notaste algo? Sí, bueno, pues yo de olvidarme de nombres, por ejemplo, de no acordarme si había echado sal o no a la comida, pero bueno, aparte de eso es que bueno, pues me gusta trabajar y todo lo que sea en función de aprender para otras personas, y luego es eso, principalmente te cuento, yo tuve a mis padres con demencia y Alzheimer, pero claro, empezaron con un deterioro cognitivo, que todo esto que ellos han contado, claro, todo esto me he enterado después, porque yo en aquel momento no sabía ni cómo moverme, ni cómo hacer. No sabías ponerle nombre casi. No. Pues algo estaba ocurriendo. Eso es lo que me dijo el médico al final, demencia y Alzheimer, pero claro, acabó en eso, empezaron con deterioro cognitivo, pues de no acordarse de dónde estaban, o no acordarse de echar la sal a la comida, no acordarse de escribir. Y bueno, pero vamos, a mí por ejemplo me habría encantado tener estas pautas para poder trabajar con ellos, que no se iban a curar, vamos a ver, que volvemos a lo mismo, una forma de ralentizar ese proyecto no, de ralentizar esos síntomas, que habría sido pues todo, y ya te digo, es un programa que a mí me viene fenomenal, subo encantada cada semana a trabajar en él. Y dices subes encantada, vives en otro sitio. Es que vivo en otro sitio, yo vivo en Viveda y subo a Cabezón. Ajá. Con lo cual ya me hace ir andando hasta Barreda, coger el tren en Barreda, ir a Cabezón, ir andando hasta acá. Yo no sé qué tiene Cabezón, pero a todos nos tiran. A mí, vamos, y ya te digo, a mí me habría encantado tener estas pautas con mis padres y haber podido, por eso, ralentizar y haber podido trabajar con ellos. ¿Cuánto tiempo llevas en este proyecto, trabajando con ellas? Que llevamos un mes más o menos. Y ya en un mes estás notando mejoría. Bueno. Lo primero es satisfacción personal. Ya te digo que a mí me ha hecho pues eso, sentirme bien, moverme, tener ganas de hacer, de subir. Cambio el chip, yo puedo ir malísima de la muerte y bajo pues con la sonrisa en la boca. Y me siento que yo ese día he trabajado, que bueno,
en las actividades, bueno, pues eso. Entre que te lo pasas bien y te lo pasas mal, que aciertas y no aciertas, pero bueno. Loli, perdona que haga hincapié, pero es que nos está viendo gente y seguramente que se estarán haciendo muchas preguntas, se empezarán a dudar. Vuélveme a repetir, ¿cuándo notas que algo no va bien? ¿Qué dices tú? Anda, lo que hablábamos, lo que decías tú y lo que decía yo casi al comienzo. ¿Hay algo, tengo suelto por ahí, que no me acuerdo de esto, no me acuerdo de lo otro? Cuando... Pues yo era una persona que me acordaba de todo, de números de teléfono, de fechas, de todo, de todo. Y bueno, pues de empezar a hablarme, es más, hoy hemos ido a comer a un sitio y me dice, aquí hemos estado. Yo no me acuerdo de haber estado ahí para nada. Y cosas así, y de guardar cosas cuando yo sabía que las cosas estaban en su sitio, ir a buscarla y no estar en ese sitio. Y ser yo la que la guardaba porque no había otra persona en casa. Al principio no le dabas importancia. No, porque, le decía, bueno, pues ¿no? Igual es hasta la medicación que estoy tomando que me está afectando un poco. Sí. Pero no, yo he visto que tengo un poco de deterioro y vamos, estoy... Tus padres, tu padre y tu madre, han pasado por un deterioro cognitivo que acabó en Alzheimer y demencia. Ya. Por ejemplo, ¿qué es lo que se hace un día cuando os visita Loli? ¿Qué hacéis? ¿Ejercicios de memoria? No, a ver, aquí hay que hacer hincapié en que ahora solo estamos hablando de problemas de memoria, pero la estimulación cognitiva trabaja todas las áreas. No podemos solo centrarnos en una, como en este caso es la memoria, que de hecho hay muchos ayuntamientos que hacen programas de memoria para mayores. Sí, que eso está bien, pero se necesitan muchas más cosas. No muchas más cosas, es trabajar a nivel general. Puede ser que tú tengas unas habilidades preservadas y la memoria pues igual no está preservada, pero esas habilidades van a permitir trabajar la memoria y asimismo tenemos que fortalecer las otras habilidades para que no se minimicen, no se deterioren. Y bueno, con Loli trabajamos mucho porque la verdad es que Loli es una persona que está muy motivada y lo quiere hacer todo. Solo hay que verla. Y bueno, se trabaja a través de pues, el sonido, la luz y sobre todo a través del juego. Porque el juego, aparte de que motiva y divierte, se ha demostrado que ayuda muchísimo a nivel de función ejecutiva en la concentración, planificación, resolución de problemas y la memoria de trabajo. Así como también el resto de memorias, porque memorias hay muchas, por así decirlo. Vamos, que recomiendas esta noche vieja cuando estés jugando con tu cuñado o tu cuñada hacerle trampas en el parchís o vamos, ¿no? Sí, hay muchísimos juegos que se recomiendan para trabajar X cosas. De hecho, es que la teoría del juego es maravillosa, sí. Porque de verdad que jugando se aprende un montón, no solo los niños, también los mayores. Oye, es muy interesante lo que nos estás contando, ¿eh? ¿Ana? Nos hemos olvidado de jugar. Sí. Además, el juego yo lo utilizo incluso en mi trabajo. Entonces, ya sabes que yo trabajo con personas con discapacidad y no lo digo yo, y en los colegios hay una metodología que es aprendizaje basado en el juego. Entonces, utilizar juegos de mesa, pero no cualquier juego de mesa. Hay que ver qué juego de mesa responde a qué función o funciones ejecutivas que tú quieres trabajar. Oye, ¿los niños de hoy en día están dejando de aprender a jugar, dejando de jugar, se están volviendo mucho más individualistas? Porque yo lo veo con el móvil. Los niños de hoy en día se están yendo por unos juegos que igual no son los más convenientes. Está bien, pero no pueden olvidarse los otros. La creatividad se está perdiendo. Hoy tú le das a un niño una caja de cartón y no sabe qué hacer con ella. Entonces, habría que empezar a cambiar muchas cosas y recuperar otras muchas. Loli, bueno, cuéntanos más cosas. O sea, llevas un mes, empiezas a notar ya la mejora total, ¿te encuentras mucho más optimista? Sí, hombre, por supuesto. Por supuesto, y bueno, jueguecitos, me he comprado jueguecitos y yo para Reyes voy a pedir jueguecitos que son muy entretenidos de pasar fichitas, que estás trabajando la memoria, la vista, manipulando, unos jueguecitos. Yo antes me sentaba igual, me cruzaba de brazos y no sabía qué hacer. Ahora me siento y me cojo mi jueguecito y empiezo a cambiar fichitas y vas pasando retos en ciertos juegos que te vas sintiendo y dices, madre mía, antes yo esto no era capaz y ahora voy superando retos. Paula, ¿actividad física también es importante? Sí. La actividad física y la mental, las dos, tienen que ir de la mano. Mira, esta tarde, hace un rato, antes de venir aquí, pues al lado de mi casa, ya sabes dónde vivo, pues me encontré con una señora, estábamos hablando, y me decía, salió todo de ella,
y me decía lo importante que para ella era el hacerse un paseo todos los días al lado del Saja, toda la zona de Bernejo, Untoria, Santa Lucía, lo importante que era para ella en la mente. Dice, he mejorado muchísimo, solamente con esos paseos y con estar en la naturaleza, el poderse levantar todos los días, respirar aire fresco, escuchar el agua del río. Dice, la mejoría que he tenido ha sido espectacular. Y es muy recomendable. A ver, es recomendable las dos cosas. Es que no podemos solo centrarnos en la salud mental y dejar el ejercicio físico y al revés. Ya. Van de la mano, como ya te he dicho. Es un equilibrio, efectivamente. Piensa, Gustavo, que toda la información que nosotros percibimos, que nos entra por los sentidos, es la que son las noxias que luego nos van a permitir recuperar cuando lo necesitemos. Toda esa información, en el paseo que dices de esta señora, se le estimulan casi todos los sentidos, pues porque seguramente respira aire fresco, si tiene estrés le bajará el cortisol, seguramente pues porque está recibiendo una sensación más de paz, de bienestar, con lo cual bueno, pues mejora incluso la capacidad pulmonar, o sea, oye el ruido de los pajaritos, le entra información auditiva, los olores del campo, o sea, estás trabajando muchísimos aspectos. Ana, cambiando un poco de tema y volviendo a hablar de lo mismo, vamos. ¿Qué juventud o qué futuro estamos dando? O qué, mejor dicho, ¿qué futuro estamos haciendo para nuestros hijos? Ay, Gustavo, no me tires de la lengua, que es... ¿No? Es que habría que cambiar muchas cosas, Gustavo. Bueno, pero hay que cambiar muchas cosas. Sí, tenemos que cambiar muchas cosas. A ver, hemos mejorado muchísimo en educación, sobre todo dentro de las casas y de todo, ¿no? Ya... pero no podemos, por ejemplo, permitir padres colegas, porque los padres pueden ser amigos de sus hijos, pero siguen siendo de alguna manera una autoridad. Yo creo que tenemos que educar personas y para educar a una persona tenemos que enseñarle muchas veces a frustrarse, porque la vida a veces te frustra. Yo como padres no puedo dárselo todo masticado a mis hijos, porque el día que crezcan y alguien se lo dé enterito, pues le va a suponer un problema muchísimo mayor. Entonces, la educación que empieza en casa tiene que ser una educación en la que fomentemos las capacidades que tenga ese niño para convertirle en una persona que sea capaz de enfrentarse a la vida. Y con todo el respeto, hay una pila de niños ñoños que cuando sean adultos, no sé yo, son los que van a tener que pagarnos a nosotros la jubilación, y lo veo crudo. ¿Qué quieres que te diga? Difícil no lo pintas. Ana, muchas gracias. ¿Quieres decirnos alguna cosa? No, bien. Que volveremos cuando quieras. No, claro que vais a volver en el mes de febrero. Loli y Paula, muchísimas gracias. Ha sido un placer charlar con vosotras. Es muy importante lo que nos habéis dicho, es muy importante toda esa gente que te ha estado escuchando, que ahora seguro que estarán pensando, anda, pues yo no sé, pero por lo menos que se pongan a ello. Y una pregunta. Si alguien quiere más información, alguien piensa que la memoria se le está empezando a ir, se empieza a preocupar, ¿qué hacemos? A la psicóloga. Para empezar, contactar con un profesional, porque igual eso pueden ser signos de envejecimiento normal o efectivamente puede ir a más. Esa es mi recomendación. Eso, a quien lo esté notando, que tampoco hace falta que notes nada. Que eso, si simplemente es prevenir, pues eso, también trabajar en ello. Muy bien, pues muchas gracias. Nos vemos otro día. Vale, muchísimas gracias. Bien, y con Open Moda Hombre de Cabezón de la Sal y Torrelavega, como siempre, el mejor asesoramiento. Ahora que vienen los Reyes, pues te vas allí, te asesoran, te dan buenas recomendaciones, siempre te llevarás una prenda de ropa preciosa, estupenda, y si es un regalo, siempre vas a acertar, estoy seguro. Open Moda Hombre en Torrelavega y Cabezón de la Sal. Eso no falla nunca, la elegancia del buen vestir. Nos vamos a la publicidad y volvemos ahora con otra entrevista personal.
Pedro Becerril San Justo, desde la niñez espíritu emprendedor, humilde y tenaz, inicia en los años 80 el gran proyecto que es Desguaces Becerril. 40 años después, líderes del sector, con instalaciones punteras, ventas internacionales y una ilusionante proyección de futuro para esta gran familia que sigue creciendo. Desguaces Becerril los desea feliz 2023. En Somarroza seleccionamos una a una las mejores manzanas de Cantabria, para así obtener un mosto de excelentes cualidades. Cuidamos al detalle todo el proceso de elaboración, recuperando para los consumidores un sabor natural de la Cantabria rural de antes. Como resultado de un trabajo de perfeccionamiento a través de los años, os presentamos la nueva sidra extra Somarroza. Una exquisita sidra espumosa, de burbuja fina, dulce, color dorado brillante y con el sabor intenso de nuestras manzanas. Ideal para brindar en buena compañía. Porque no te conformas con nada que no sea Mega, aquí tienes la Megafibra. Fibra 1000 megas y 50 gigas móvil por 19 euros al mes y te regalamos 30 gigas extra en tu línea móvil durante 4 meses y un cheque regalo de 30 euros de MediaMarket. Eso sí es una mega Navidad. Llama gratis al 1600 y aprovecha la oferta. Adamo, la Megafibra. Segunda parte en Cantabria hoy. Estamos aquí en la tele de la gente, en la tele donde todos nos encontremos cómodos y sobre todo pasemos un buen rato. Antes hablábamos con tres amigas, con tres personas que nos hablaban sobre los efectos del COVID, las secuelas, lo que está ocurriendo. Y ahora nos vamos a la entrevista personal. Nos vamos a Santander, la capital de Cantabria, y nos vamos a hablar con Daniel Fernández. Daniel Fernández es candidato a la alcaldía del Ayuntamiento de Santander por el Partido Socialista Obrero Español. En la actualidad, ahora mismo, es el portavoz del Grupo Socialista en ese ayuntamiento. Daniel, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal estamos? Pues muy bien, lo cierto que disfrutando de este tiempo maravilloso que tenemos en Cantabria y en Santander y de las Navidades con la familia y los amigos que han vuelto muchos de ellos de otras comunidades o de otros países a pasar estos días aquí. Candidato. Es una chaqueta que pesa, ¿no? Bueno, es una chaqueta que yo creo que es perfectamente acorde al momento en el que vivo en estos momentos. Han sido ya prácticamente 3 años como portavoz en el Grupo Municipal Socialista, 8 años como concejal en el Ayuntamiento de Santander y creo que era pues un paso que tenía que dar, un paso además que doy convencido porque creo que la ciudad de Santander necesita tener un cambio de color político, tener una manera diferente de gestionar la ciudad de Santander y tengo creo que la experiencia y sobre todo el proyecto y el equipo detrás para desarrollarlo y para durante estos meses pues presentarlo a la ciudadanía, que son los que después en la reválida de los exámenes de junio nos darán su voto, espero, para conseguir ese objetivo. He comenzado esta entrevista tratándote de tú, me imagino que me lo permites, ¿no? Por supuesto. Vale. Tú eres una persona que pateas Santander, que te mueves. Ando por lo mucho menos por Santander. Yo te he visto. Y yo cuento lo que veo. Bien. ¿Cómo ves Santander? ¿Cómo ves su municipio? Santander en estos momentos la veo muy dejada. Yo creo que eso es perceptible por todo el mundo, eso lo ve toda la ciudadanía, las personas que nos visitan ven una ciudad descuidada desde el punto de vista de la limpieza, ven una ciudad descuidada desde el punto de vista de los proyectos transformadores de ciudad, que en estos momentos no tenemos ninguno, ven una ciudad que ha perdido el pulso respecto a ciudades de nuestro entorno, a ciudades cercanas como en el País Vasco, como en Asturias, como en Castilla y León, que han sabido adaptarse a los tiempos y Santander pues se ha quedado un poco anquilosada en el pasado, ¿no?
ha provocado además todo eso, lo que hablaba al principio de toda la gente joven que ha tenido que irse de nuestra ciudad, se ha tenido que marchar a municipios de alrededor porque la vivienda está a unos precios desorbitados, ha tenido que irse incluso de nuestra ciudad o de nuestra comunidad porque no tenían un trabajo acorde a la preparación a la que se habían formado en la universidad. Yo creo que es una ciudad que ha perdido el paso, que ha perdido el pulso y que necesita de alguna manera pues tener unas ideas renovadoras, unas ideas nuevas que de alguna manera pues transformen la ciudad y generen sobre todo optimismo en los ciudadanos, que es lo que falta hoy en día en Santander. ¿Por qué el Partido Socialista gobernó en Santander? ¿Por qué el Partido Socialista debe gobernar en Santander? Sí. Porque yo creo que tenemos el proyecto que necesita la ciudad y yo creo que además represento en mi candidatura la persona idónea para llevarlo a cabo. Una persona que ha vivido en Santander muchos años, pero yo no soy de Santander. Lebaniego. Yo soy lebaniego, yo no nací en Potes, viví allí hasta los 15 años, soy hijo del cuerpo de la Guardia Civil. Mi padre ha trabajado en el Greim hasta hace bien poco, que se ha jubilado de la Guardia Civil. Sí. Yo me crié en un pueblo y creo que las ideas de los pueblos también pueden venir muy bien a las ciudades. Antes lo escuchábamos con las chicas, con las señoras que estaban en el anterior espacio, cuando decían pues que necesitaba el contacto con la gente, también la manera de jugar de una manera diferente. En Santander no vemos a los niños jugando en la calle, vemos una ciudad que está demasiado centrada en el turismo, demasiado centrada en los vehículos y nos ha dado poco espacio a los peatones, nos ha dado poco espacio también a las personas que vivimos en la ciudad, porque está muy bien tener una ciudad que atraiga turismo, porque eso es riqueza, pero no debemos olvidarnos que los turistas vienen aquí un mes, pero los santanderinos vivimos durante 365 días y nos tienen que dar servicios. El ayuntamiento tiene que prestar servicios a los ciudadanos y demandan cosas que el ayuntamiento de alguna manera ha perdido el horizonte respecto a ellas y que son muy sencillas. A mí, cuando pateo por Santander, como decías, que me gusta mucho andar por la ciudad y escuchar a los vecinos y a las vecinas cuáles son sus preocupaciones, sus demandas, me trasladan cosas que son sencillas, ¿no? Me llegan y me dicen, bueno, pues querríamos tener la seguridad de ir por la acera sin que nos atropelle una bicicleta o un patinete. Y eso es porque la alcaldesa en estos momentos ha decidido confrontar al peatón con la bicicleta y con el patinete en vez de llevarla a la carretera como hay en otras ciudades, en Málaga, en Valladolid. Que por cierto, algunas de ellas no están gobernadas por el Partido Socialista. Yo no soy una persona sectaria, pero creo que hay cosas que se hacen en otras ciudades que se podrían adaptar a la ciudad de Santander y que no se han hecho. Me piden también bancos. Muchos de los vecinos de Santander me dicen, oye Dani, es que no tenemos bancos donde sentarnos, tenemos una ciudad con muchas cuestas, que nos han puesto muchas escaleras mecánicas de subida, pero no nos han puesto bancos para cuando bajamos o cuando subimos. Ni siquiera han pensado que las escaleras mecánicas en algunas partes de la ciudad también serían necesarias ponerlas de bajada, porque muchas veces es más peligroso bajar que subir. Pasa, por ejemplo, en la Cuesta de Antonio López. Allí muchos de las personas mayores que me paran por la calle y me dicen, es que aquí subir pues puedes tardar más o menos, pero es que bajar cuando llueve es muy peligroso porque la gente se cae. Y yo creo que son cosas que alguien que está acostumbrado a estar en la calle lo ve y lo puede solucionar. Y eso es lo que yo quiero proponer de cara a las elecciones. No son grandes proyectos. Yo creo que son cosas que mejoren la vida de los ciudadanos, que mejoren también la vida de los turistas cuando vengan, porque tenemos que tener una ciudad limpia para todo el mundo. Y de alguna manera, pues trasladar esas pequeñas cosas al día a día y solucionar todos esos inconvenientes que tenemos hoy en Santander y que son una cuestión únicamente de voluntad y de interés. Los jóvenes en Santander se van o se nos van por dos motivos especiales, ¿no? Lo hablabas antes, la carestía en sus viviendas, es caro, Santander es caro, y también por un problema de trabajo, tienen que irse a trabajar a otros lugares. Pero ¿cómo podríamos atajar todo esto? Porque en la clase política, en diferentes entrevistas que hemos tenido aquí, este tema ha salido, ¿no? Es que nuestros jóvenes, nuestros hijos se van. Pero esto lo vengo oyendo elección tras elección. Pero ¿cómo se puede solucionar? Bueno, y año tras año tenemos una ciudad que ha perdido 1000 y pico habitantes en el último año. Ya estamos en 173.000. Pero en gran medida lo trágico de todo esto es que formamos a muchos jóvenes que después, sin embargo, van a desarrollar su proyecto de vida a otras ciudades o a otros municipios alrededor de Santander, precisamente por eso que nos decías, ¿no? Que
la vivienda en Santander se ha convertido en un bien pues muy caro. Yo creo que ahí el ayuntamiento tiene que tener una apuesta decidida por viviendas de protección oficial que favorezcan el alquiler con opción de compra, porque muchas veces no es una cuestión de la propiedad, de comprar, pero muchas veces es una cuestión de facilitar un alquiler que tenga un precio razonable. No puede ser que el alquiler de una vivienda en Santander se lleve el 60 o el 70% del salario, porque eso no hay ninguna persona que sea capaz de sostenerlo, ¿no? Y entonces tenemos que dar la oportunidad a los jóvenes a que desarrollen su vida pues, de una manera independiente, y para eso el ayuntamiento yo creo que tiene la oportunidad en suelo público de las dos acciones. La primera, generar vivienda asequible a través de construcción pública, y segundo, también generar que vengan empresas y que generen empleos y por lo tanto riqueza. Para eso, ¿qué tenemos? Pues también suelo público. Tenemos suelo público que se puede destinar perfectamente a empresas. Hay que moverse, hay que salir de Santander, hablar con empresarios potentes que tengan la voluntad de trasladar su negocio a Santander o de abrir una oficina o una sucursal en Santander. Para eso tenemos la ampliación del PCTCAM, por ejemplo, pero tenemos otras muchas zonas de la ciudad donde hay espacio para hacerlo, y lo único que hay que tener es la voluntad, y yo creo que los arrestos también, de salir de nuestra ciudad, de salir de la comodidad de nuestra ciudad y acudir pues a otros lugares y ofrecer lo que Santander ofrece a los ciudadanos. Todos sabemos que la situación está complicada para todo el mundo, evidentemente, la pandemia, en fin, las cosas no están muy fáciles, pero hay un problema. Conozco bastante bien el mundo del comercio. Los comerciantes se nos quejan en Santander de que hay una complicación para el que viene de fuera para poder aparcar y para poder hacer un gasto en sus comercios. Por ejemplo, viene alguien de fuera de la ciudad, llega a Santander. Si no se encuentra un pequeño atasco, porque grandes atascos no hay, pero bueno, alguno hay. Bien, no tiene dónde aparcar. Claro, la pregunta o la respuesta que se les da es: bueno, hombre, te das un pequeño paseo y te vas al comercio. Pero es que muchas veces ese pequeño paseo está lloviendo. Al final dan la vuelta y se van a un centro comercial. ¿Qué origina todo eso? Pues que cada día están cerrando más comercios. Aquí te estarán viendo muchos comerciantes, y algunos de ellos me decían: hazle esta pregunta: ¿cómo se puede facilitar para que la gente lo tenga fácil de venir a comprar a Santander? También en varios sentidos hay que actuar, todo no tiene una solución rápida. Para mí, la primera y fundamental del problema de los comercios, sobre todo de los locales cerrados, que a día de hoy en Santander, en el centro, hay muchísimos. Si nos pasamos por Juan de Herrera, te puedes encontrar prácticamente más de la mitad cerrados, en alquiler o en venta. Yo creo que ese problema se tiene que atajar con unos precios razonables por parte de los propietarios. Y yo creo que el ayuntamiento tiene que actuar. Tiene que también de hacer de intermediario con esos propietarios para hacerles ver que es mucho más rentable para ellos mismos tener el local alquilado por un poquito menos de dinero que tenerlo vacío. Eso fundamental. Después, todo lo relacionado con el aparcamiento, nosotros hemos planteado varias actuaciones desde el Grupo Socialista durante esta legislatura. Hemos planteado además en 3 ámbitos. Hemos planteado uno para los residentes. Nosotros entendemos que los ciudadanos de Santander tienen que tener la posibilidad de aparcar cerca de sus domicilios, su vehículo. Para eso planteábamos la posibilidad de construir aparcamientos en altura, como se hacen en otras ciudades. En Torrelavega mismamente van a plantear una de esas soluciones. La segunda de las alternativas que planteábamos era para la gente que vive fuera de Santander y que vienen a nuestra ciudad, que tengan la posibilidad de tener aparcamientos disuasorios a las afueras con frecuencias rápidas que conecten en menos de 5 o 10 minutos esos aparcamientos disuasorios con el centro de Santander a través de un transporte público eficiente. Para eso, como digo, se tiene que apostar también por la frecuencia y porque haya más autobuses. Y tercero, para nosotros fundamental es todo lo relacionado con la ordenanza de la ola. La ordenanza de la ola es algo que va a cambiar próximamente y que nosotros además hemos metido bastantes matices. Nosotros considerábamos, y se está haciendo en otros sitios, que la zona azul no debía ser el único color que estuviese en la zona ola de Santander, sino que se diese alternativa a otros colores. Y me explico. La zona azul está limitada a 2 horas. Nosotros consideramos que también tendría que haber una zona verde, como en otras ciudades de España, que es para residentes, que permita pues, que puedan aparcar
cerca también de su domicilio, junto con el aparcamiento en altura y garantizando que tengan esa accesibilidad. Y también otro tipo de aparcamientos que en estos momentos solo existe en el Paseo Pereda de Santander, que es de alta rotación, lo que se llama de alta rotación, es decir, que no puedas aparcar más de 2 horas y que eso permita que haya un movimiento y siempre haya la posibilidad de aparcar y que de esa forma los comercios tengan la posibilidad de siempre tener clientes que vengan a comprar y puedan marcharse. Yo creo que todo parte de buscar soluciones en otros sitios donde ya se han dado estos problemas y me parece que esas 3 que te he planteado son idóneas para solucionar el problema del aparcamiento en Santander y automáticamente también creo para solucionar ese pequeño problema que tienen los comerciantes con la falta de clientes o con los precios que tienen en los locales, que era lo primero que te decía. En más de una ocasión os he oído, y también te he oído a ti, dejar caer que hay 2 Santanderes. Unos donde quizás se esfuerzan más, el Santander bonito, y otros donde quizás esté un poco olvidado, según vosotros. ¿Eso es lo que opinas? No es que lo opine, es que además lo creo firmemente, que en estos momentos hay hasta 3 divisiones de Santander. Tenemos la parte, lo que es la fachada bonita de Santander, lo que es la bahía, el atractivo turístico, lo que el Partido Popular durante muchos años ha mantenido como la joya de la corona, que está relativamente limpio, aunque es cierto que últimamente la limpieza brilla por su ausencia en la práctica totalidad de la ciudad de Santander. Después tenemos una parte más interna, digamos las calles que son muy cercanas a la bahía, que es esas calles que tienen bastante abandonadas. Lo veíamos en Nochebuena, cómo tiene la zona en la que vivo de Puerto Chico, la zona de Peñarbosa, que siendo turística pues no se mantiene de la mejor forma, ni siquiera se cumple la ley ni la normativa. Por ejemplo, con los ruidos nos tienen prácticamente sin pegar ojo por las noches. Y después tenemos la parte de los pueblos que conforman Santander, Monte, Cueto, Nueva Montaña, que son otra división, están totalmente abandonados. Parece que eso no es Santander. Es una ciudad que suele decir sus dirigentes que está tirando bastante del carro de lo que se puede decir de la economía regional. No sé, cuando dicen es que el gobierno regional no invierte aquí lo suficiente, nosotros estamos asumiendo unos gastos que lo tendría que estar asumiendo el gobierno regional, alguna de sus consejerías. ¿En qué situación se encuentra? Santander tiene más de 1/3 de la población de Cantabria. Santander evidentemente aporta al gobierno de Cantabria y el gobierno de Cantabria también aporta económicamente a Santander muchísimo. Pero la cuestión es que durante los últimos años la alcaldesa de la ciudad ha tenido por política la confrontación institucional, ya sea con el gobierno de Cantabria, ya sea con el gobierno de España, y se le olvida todo lo que se hace por parte del gobierno de Cantabria y el gobierno de España en nuestra ciudad, que es mucho. Por ejemplo, durante los últimos meses hemos visto el dinero que se ha permitido a Santander gastar en remanentes, que eso es algo que no se permitía con anterioridad. Los remanentes, muy brevemente, son el dinero que el ayuntamiento presupuesta para hacer algún proyecto y después, como no hace ese proyecto, pasa a esa partida que se llaman remanentes. Es dinero que anteriormente, en la época del Partido Popular, solo se podía destinar a pago de deuda, ¿no? Ahora mismo se ha abierto el abanico para que ese dinero se pueda destinar a otro tipo de gasto de inversión. También ha invertido el pago del billete del autobús en la ciudad de Santander. Está un 30% más barato porque el gobierno de España lo financia. Y el gobierno de Cantabria está invirtiendo, por ejemplo, 50 millones de euros en la construcción del MUPAC. Pero es que la construcción del MUPAC también conlleva que el ayuntamiento va a recibir prácticamente 2,5 millones en licencias y en tasas urbanísticas por parte del gobierno de Cantabria. De manera que va a dar más dinero en parte de ingresos al ayuntamiento que podrá destinar después a mejorar la vida de los ciudadanos. El problema que tenemos aquí es que los ingresos que recibe el ayuntamiento después no redundan en una mejor calidad de los servicios públicos para el ciudadano. Y eso es lo que nosotros pedimos. De mayo, y después de las elecciones, pues usted es alcalde, los vecinos de Santander le nombran con su confianza alcalde de Santander, de la capital de Cantabria. Primera reunión
que pueda tener en la cabeza, que puedes tener en la cabeza, primera reunión urgente que harías para empezar a comenzar algo. Bueno, yo creo que la primera reunión tiene que ser siempre con el Gobierno de Cantabria para mostrar una lealtad en ambos sentidos, del Gobierno hacia el Ayuntamiento, del Ayuntamiento hacia el Gobierno, y buscar los proyectos que pueden desarrollarse en Cantabria que mejorarán la vida de los santanderinos. Para mí es fundamental el acuerdo y es fundamental el diálogo, y por eso creo que lo primero que se tiene que hacer es hablar con el Gobierno de Cantabria, que para eso somos la capital de esta comunidad. Pero acto seguido hay que empezar a trabajar, como digo, en solucionar todos esos pequeños inconvenientes que tiene la ciudad de Santander, que son grandes a los ojos de los vecinos y que tienen una solución muy rápida. Yo creo que eso es lo primero que hay que ponerse, en solucionar lo urgente, y a partir de ahí ir desarrollando el proyecto de gobierno que vamos a anunciar durante los próximos meses y que va a ir también evidentemente orientado hacia muchas cosas, hacia el empleo, hablábamos, hacia la vivienda, también lo estábamos hablando, el aparcamiento. Digamos que dar una visión de una ciudad más moderna, pero que siga manteniendo la esencia de nuestra ciudad y que siga siendo pues atractiva para las personas que nos visitan, pero sobre todo una ciudad que sea mucho más amable para los que vivimos en ella. Ya para ir finalizando, en estos últimos años, 3 años que has estado de portavoz, ¿no? ¿Qué has aprendido? Pues he aprendido que en política se puede llegar a acuerdos. ¿O qué has descubierto? En este caso, ¿qué has aprendido? He aprendido eso, que en política se puede llegar a acuerdos y que los acuerdos muchas veces se invisibilizan más que los desacuerdos, aunque cambian mucho más la vida de los santanderinos. Nosotros, por ejemplo, lo primero que hice, nada más ser portavoz, que lamentablemente me pilló la pandemia de la COVID, fue sentarme con la alcaldesa de Santander y arrimar el hombro y llegar y decir: nosotros estamos dispuestos a apoyar y a elaborar un plan de choque que mejore la vida de los ciudadanos, y para eso queremos hacer propuestas. La alcaldesa aceptó nuestras propuestas y nosotros, como somos unas personas, y yo me considero una persona de palabra, votamos a favor de un plan de choque que benefició a muchos santanderinos. Por ejemplo, dentro de ese plan de choque, una de las propuestas que lanzamos desde el Partido Socialista y que ha sido muy bien, digamos, muy bien vista por los ciudadanos, fue esos bonos de comercio, que nosotros hablábamos de los bonos de comercio, que también se hiciesen unos bonos de hostelería. Fueron muy atractivos, y eso es, yo creo que lo primero que hice nada más llegar a la portavocía, lamentablemente como digo, por las consecuencias de la pandemia, fue llegar a ese acuerdo del primer plan de choque. En el segundo plan de choque sucedió lo mismo, volvimos otra vez a arrimar el hombro entre todos los partidos políticos y a proponer cosas que yo creo que han venido muy bien a la ciudadanía y sacarlo adelante. Y lo que he hecho en falta ha sido que todo ese acuerdo al que llegamos con el plan de choque, pues la alcaldesa no haya querido, sin embargo, sentarse con nosotros para buscar los apoyos y, digamos, también las propuestas que desde el Partido Socialista tenemos para sacar adelante los últimos presupuestos, que, como sabéis, desde el año 2021 no tenemos presupuesto en el Ayuntamiento de Santander, porque está prorrogado en el 2022, el del 2021, y en este año 2023, que va a estar próximo a llegar, todavía no tenemos aprobado el presupuesto como marca la ley. Hemos estado hablando de Santander, pero, como digo, para ir finalizando, ¿y España? ¿Cómo ves a nuestro país? Pues a España la veo muy bien. Y los datos aquí no engañan. Yo soy licenciado en Derecho. Me encantan mucho los números y los números no engañan. Los números nos dicen que tenemos la inflación más baja de toda Europa. Los números nos dicen que tenemos el coste de la energía más reducido de Europa. Y eso es porque hemos tenido un gobierno de España pues que ha sido valiente y que ha asumido, pues yo creo que riesgos en su momento que después han visto recompensados de alguna manera con los resultados. Y las últimas medidas que ha tomado el gobierno de España me parece que son perfectas. No podemos como país dejar a nadie atrás, y creo que esas ayudas de 200 euros a las familias van a venir muy bien para paliar de alguna manera también las consecuencias de la inflación, como consecuencia de la pandemia y como consecuencia también de la guerra de Ucrania. Y creo que tenemos que estar orgullosos, más allá de ese ruido que muchas veces se da por otras circunstancias, de lo que está haciendo el gobierno de España por los ciudadanos de este país. ¿No ves un ambiente crispado? Sí, le veo crispado, pero creo que la crispación forma parte, lamentablemente, de la política muchas veces, y el gobierno, sin embargo, se está dedicando a trabajar por los españoles y proponiendo cosas que son muy interesantes y que están facilitando la vida a los ciudadanos. Es más, el otro día yo lo hablaba con mi compañero de ejecutiva en Santander, con mi antecesor en la portavocía, con Pedro Casares, y hablábamos precisamente de todas las leyes
que salen en nuestro país prácticamente por una mayoría aplastante o por unanimidad, y que sin embargo después no acaban convirtiéndose en portada de ningún periódico ni de ningún medio de comunicación. Yo entiendo que la polémica en política vende mucho más que el acuerdo, pero en nuestro país hay muchísimas cosas que se sacan por unanimidad y que son muy positivas. Últimamente, por ejemplo, la ley de startups, la ley de ciencia, hay muchas leyes que han venido bien a nuestro país y que, bueno, pues no tienen esa trascendencia mediática, pero que sin embargo transforman a nuestro país en algo moderno y en algo atractivo también para los inversores el día de mañana. Me alegro ese optimismo que desprendes. Hay que ser optimista, Gustavo, siempre. Daniel Fernández es candidato por el Partido Socialista a la alcaldía de Santander. Veremos a ver qué pasa en mayo. Veremos. Suerte. A todos los políticos les deseo lo mismo. Suerte, porque yo siempre pienso que cuando un político con un cargo de responsabilidad en un equipo de gobierno tiene suerte, no solamente la tiene él, sino la tienen todos los vecinos y todos los ciudadanos. Te agradezco que estés aquí, como siempre, toda clase de facilidades para venir a nuestros estudios, que te tienes que trasladar desde otro lugar, pero no te importa, y siempre a nuestra disposición. Muchas gracias. Eres una persona sencilla, honesta y además colaboras siempre con un medio de comunicación como es este. Te lo tengo que agradecer y además lo hago en público. Pues muchísimas gracias, Gustavo. Gracias. Y encantado como siempre de venir aquí, porque me tratáis como si estuviese en casa, así que muy a gusto siempre. Suerte. Y nosotros con Open Moda Hombre en Torrelavega y Cabezón de la Sal. Qué mejor regalo que ahora vienen los Reyes. No falla, siempre con la elegancia, siempre con el poder escoger tantas cosas que te ofrecen. Y allí te asesoran en lo mejor, de verdad. Open Moda Hombre en Torrelavega y Cabezón de la Sal. La respuesta segura y el mejor camino para vestir elegantemente. Nos vemos la próxima semana, como siempre, en Cantabria Hoy. Cantabria Televisión, siendo libres. Nos vemos. Porque no te conformas con nada que no sea Mega, aquí tienes la Megafibra. Fibra 1000 megas y 50 gigas móvil por 19 euros al mes y te regalamos 30 gigas extra en tu línea móvil durante 4 meses y un cheque regalo de 30 euros de MediaMarket. Eso sí es una mega Navidad. Llama gratis al 1600 y aprovecha la oferta. Adamo, la Megafibra. En Somarroza seleccionamos una a una las mejores manzanas de Cantabria, para así obtener un mosto de excelentes cualidades. Cuidamos al detalle todo el proceso de elaboración, recuperando para los consumidores un sabor natural de la Cantabria rural de antes. Como resultado de un trabajo de perfeccionamiento a través de los años, os presentamos la nueva sidra extra Somarroza. Una exquisita sidra espumosa, de burbuja fina, dulce, color dorado brillante y con el sabor intenso de nuestras manzanas. Ideal para brindar en buena compañía. Pedro Becerril San Justo, desde la niñez espíritu emprendedor, humilde y tenaz, inicia en los años 80 el gran proyecto que es Desguaces Becerril. 40 años después, líderes del sector, con instalaciones punteras, ventas internacionales y una ilusionante proyección de futuro para esta gran familia que sigue creciendo. Desguaces Becerril los desea feliz 2023.